Vamos a ver a continuación la forma de realizar una regresión múltiple utilizando el programa SPSS. Podemos verlo de dos formas. Por una parte podríamos hacerlo como una regresión múltiple, por otra parte podemos hacerlo como un modelo lineal general. Básicamente es la misma cosa, si bien en la salida hay algunas cuestiones un poco diferentes. Vamos a verlo primero, abrimos nuestros datos, el archivo presión arterial que teníamos de antes, y vamos donde dice analizar, encontraréis regresión y vamos a ver regresión lineal. ¿De acuerdo? Regresión lineal se refiere a una regresión múltiple. La dependiente era la presión, como habíamos visto en la clase de teoría, y el resto de las variables las vamos a utilizar como variables independientes. Es decir, vamos a poner la presión en función de la edad, del peso, de la superficie corporal, de la duración del pulso y del estrés. Vamos a observar una cosa que después va a ser importante a la hora de interpretar los resultados. Lo que vamos a ver es que la edad, por ejemplo, y el peso son variables que están relacionadas entre sí. Normalmente a mayor edad, mayor peso. Lo mismo también ocurre con la superficie corporal. Mayor peso, superficie corporal, también tienen que ver con la duración de la hipertensión. Bueno, hay una interrelación entre todas las variables, de forma que eso implica que no es posible separar el efecto concreto de cada una de esas variables sobre la presión. ¿Por qué? Bueno, pues porque al estar dos variables correlacionadas tienen un efecto común y conjunto que el modelo no va a ser capaz de separar convenientemente. Bueno, pues vamos a este modelo, tenemos por aquí que podemos hacer modelos diferentes, podríamos poner una variable de selección para hacer modelos distintos para distintos grupos, etcétera. No vamos a ver nada de eso. Entre los estadísticos que vamos a obtener, pues sí que vamos a obtener los coeficientes de la regresión, es decir, los parámetros beta. Podemos incluso dar un intervalo de confianza para uno de esos parámetros. Y bueno, pues lo demás vamos a dejarlo un poco fuera, porque lo realmente interesante son los parámetros y las formas generales del modelo, que es lo que estamos tratando de ver ahora. Continúo. Bueno, podría poner algún gráficos de residuales, esa parte aún no lo hemos visto, pero lo voy a contar sobre los propios gráficos. Voy a hacer un gráfico en el que pongo, por ejemplo, la predicción estandarizada, la voy a poner en el eje X. Y los residuales estandarizados, la Z adelante significa estandarizados, los pongo en el eje Y. Bueno, pues continúo. Ahora, puedo guardar, por ejemplo, las predicciones realizadas con el modelo, que serían los valores pronosticados, puedo guardar residuos, etcétera. Bueno, todo esto sería si fuéramos a ser un poquitín más expertos en modelos de regresión. Entre las opciones normalmente es para la forma en que trabajamos con los datos perdidos, en este caso no hay datos perdidos, no tenemos ningún problema. O bien para hacer modelos de selección que tampoco vamos a tomar en este caso. Bueno, pues el estilo solo es para la forma en que se muestran los resultados, y simular muestreo es algo más avanzado y diferente que no tratamos en este curso. Acepto y directamente vamos a calcular un modelo básico de regresión. El modelo básico de regresión es siempre de la misma manera. Es decir, nos aparece un resumen del modelo. En ese resumen del modelo, lo primero que aparece es el R cuadrado, que es el poder explicativo del modelo. En este caso es 0,996. ¿Cómo lo interpretábamos? Pues diciendo que el 99,6% de la variabilidad, en este caso de la presión arterial, viene explicada por el resto de las variables. Podríamos ajustarlo si hubiera alguna información irrelevante en las variables, y obtendríamos el R cuadrado ajustado, cuya interpretación es la misma que la del R cuadrado. Si las cosas van bien, normalmente son muy parecidos, solo que en el ajustado pues eliminamos de alguna manera la información irrelevante.
Bueno, la R simplemente es la raíz cuadrada positiva de este R cuadrado y es la correlación múltiple, o también la correlación entre los valores que observamos y los valores que ajustamos con el modelo. Bueno, pues esto sería la varianza del error que en algún momento salió bueno, mejor dicho, la desviación típica del error, la estimación de la desviación típica del error, del sigma, que en algún momento salió en las transparencias de teoría. Bueno, pues estamos viendo que al menos desde el punto de vista explicativo, el modelo es bastante bueno. Vamos a ver, ahora, si el modelo es bueno, pero además debe ser significativo, pues hacemos la tabla de análisis de la varianza. Recordad que en la tabla de análisis de la varianza lo que contrastamos es si todos los parámetros, desde la variable 1 hasta la variable k, son iguales a 0 o alguno es distinto de 0. Es decir, si hay algún tipo de relación entre la dependiente y al menos una de las independientes o no. Bueno, pues la hipótesis nula es que no hay relación, la alternativa que sí la hay, como tengo un p-valor muy pequeñito, quiere decir que rechazo la hipótesis nula. Es decir, hay una relación significativa entre la presión arterial y las variables con las que estamos trabajando. Bueno, pues trataríamos de buscar ahora si esa relación será para todas las variables o no. Bueno, pues buscamos una por una y vemos que la relación es significativa para la edad, para el peso, porque los p-valores son muy pequeñitos, lo es para la superficie corporal, pero no es para la duración, para el pulso y para el estrés. Bueno, ahora, si interpretamos los coeficientes, por ejemplo, 0,703. ¿Qué significa este 0,703? Bueno, pues que para dos personas que tienen el mismo peso, la misma superficie, la misma duración, el mismo pulso y el mismo estrés, y se diferencian en un año de edad, la presión arterial se diferencia en 0,703 unidades. Luego, por cada año de aumento en la edad se produce un incremento de la presión, al menos por término medio, de 0,703. Y es un aumento significativo. Bueno, ¿qué mide este coeficiente con su significación? Pues mire, lo que consigue explicar la edad, pero que no explican el resto de las variables. Luego la edad por sí misma explica una parte que el resto no es capaz de explicar. Lo mismo ocurre con el peso. Por cada aumento en un kilogramo en el peso, la presión arterial aumenta en 0,970 unidades. Lo mismo ocurre con la superficie corporal. Por cada aumento de una unidad, la presión arterial aumenta 3,77, pero no parece que haya un incremento con la duración de la hipertensión, con el pulso y con el estrés, porque los correspondientes coeficientes no son significativos. Podemos decir que el hecho de que los coeficientes de estas tres variables no sean significativos no quiere decir que estas tres variables no estén relacionadas con la presión arterial, que seguramente lo están, probablemente también en menor medida, sino que lo que quiere decir es que la duración, el pulso y el estrés no consiguen añadir nada significativo a lo que ya teníamos con la edad, el peso y la superficie. Esa es la apreciación que hacemos y que hicimos al principio diciendo que las variables están relacionadas entre sí. Luego, no es posible siempre separar el efecto de todas ellas y a veces, bueno, pues nos ocurren estas cosas, que aunque pensábamos que la duración, el pulso y el estrés deberían aportar algo, no lo aportan porque no aportan nada adicional a lo que ya aportaron la edad, el peso y la superficie. Bueno, luego hacemos un gráfico de residuales. Bueno, si hemos visto entonces que el modelo tiene un alto poder explicativo, hemos visto que el modelo además es significativo, hay alguna variable que tiene efecto, y parecen ser variables edad, peso y superficie las que tienen el efecto principal, y que duración, pulso y estrés no aportan nada nuevo a lo que teníamos en las otras variables. Bueno, el modelo parece estar en buenas condiciones, ahora lo veremos en la teoría, pero necesitamos una condición más. La condición más que necesitamos es que
los residuales que representamos aquí no tengan una tendencia clara en el gráfico, es decir, se distribuyan uniformemente por todo el gráfico, pues más o menos como está ocurriendo, pues como está ocurriendo aquí. Quizás hay un punto un poco extremo, pero lo demás pues está uniformemente distribuido por el gráfico, no se ve una tendencia clara y por tanto está en buenas condiciones. Luego, este modelo podría ser utilizado en la práctica para la predicción de la presión arterial. Incluso, bueno, pues podríamos en el modelo tratar de eliminar esas variables que no son significativos, ver cómo se modifica el modelo. Voy a eliminar el estrés, voy a eliminar el pulso y voy a eliminar la duración. Vuelvo a hacer todo el modelo. Veis que el R cuadrado prácticamente es el mismo, no ha cambiado mucho, sigue siendo significativo. Las tres variables que tenemos siguen siendo significativos y el gráfico de residual es homogéneo. Luego, bueno, hay formas más formales de hacer esto, viendo si esas tres variables aportan o no algo significativo en conjunto, pero bueno, está claro que haciéndolo de esta manera un poco más informal, el modelo no se ha modificado mucho. Es decir, que un modelo adecuado para predecir la presión arterial pues contendría la edad, el peso y la superficie corporal.